Bueno, como definición del síncope, se puede definir como una súbita, lo que nos tiene que quedar lo del síncope, que es así bien súbito, ¿está bien? Esta pérdida de conocimiento y del tono del paciente, ¿está bien? Entonces, el paciente, al no tener el tono postural, cae, ¿está bien? Y, bueno, esto generalmente no va a tener un efecto posterior a esto, ¿está bien? Va a quedar sin déficit neurológico residual y tampoco requiere que nosotros hagamos demasiadas maniobras. Es esa caída, esa brusca pérdida de conocimiento donde el paciente pierde la conciencia, pierde el tono postural y cae, ¿está? Fisiológicamente puede ser o por el estado del hipoflujo global, crítico y transitorio, ¿está? Es esa hipoxemia que el paciente sufre y cae, ¿está? Bien, hay dos mecanismos principales mediante los cuales puede ocurrir el déficit de la perfusión cerebral, ¿sí? Por un lado, tenemos una súbita disminución del gasto cardíaco, ¿está bien? Por alguna causa que pase que el paciente o que tenga una hemorragia severa, donde hay una pérdida de este gasto cardíaco, o algo por alguna patología donde, bueno, genere esta disminución del gasto cardíaco, y el tono vascular periférico, donde hay una vasodilatación, ¿está bien? Y el tono vascular disminuye. Entonces no hay un hipoflujo y hay una una hiperperfusión a nivel cerebral, que es lo que nos va a ocasionar este cuadro, ¿sí? Bien. Tenemos, por un lado, el gasto cardíaco, que es esto lo que el corazón va a hacer esta falla, esta contractibilidad para poder inyectar la sangre al sistema cerebral, al sistema general, y esto obviamente que va a ir a los órganos principales, que es el cerebro y el corazón, ¿está bien? Entonces, este gasto cardíaco por un lado, esta falla de bomba por un lado, y por el otro lado, la resistencia periférica, que es lo que nos va a permitir poder circular, está bien, la sangre en el torrente sanguíneo, van a generar una presión arterial sistémica que, disminuida en este caso, que va a alterar la perfusión del cerebro, ¿sí? Bien, entonces, esta conjunción hace que haya una hipoperfusión a nivel cerebral, ¿está bien? Y por el otro lado, bueno, la resistencia vascular cerebral, todo esto en conjunción era lo que decíamos, vamos a tener un hipoflujo, una disminución de la perfusión cerebral, ¿está bien? Y lo que nos va a dar ese como apagón a nivel de la conciencia, ¿sí? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la capacidad autorreguladora cerebrovascular del cerebro, el control local, químico y metabólico, todo esto lo que se va a hacer, toda esta cascada que va a permitir o no que suceda, ¿está bien? La acción de los vasoreceptores, ¿está bien? Y la regulación del volumen vascular a nivel renal y hormonal. Acuérdense de que todo esto también es lo que se va produciendo toda la cascada como para poder retener o no el volumen, ¿sí? Doctora, hay más que quiere entrar, ¿eh? Bueno. Se ve que ya entró. No aparece. Gracias, Brian. Bien, seguimos. ¿Qué tenemos? Cuando nosotros viene un paciente con un cuadro de sincopal, tenemos que mirar todos los diagnósticos diferenciales que puede llevar a este paciente a este cuadro, ¿está bien? Por un lado, un síncope mediado neuralmente por un reflejo. La hipotensión ortostática, acuérdense que la hipotensión ortostática es lo que tenemos que medir nosotros en el paciente en decúbito dorsal y en el paciente parado, ¿está bien? Las arritmias cardíacas, tenemos que evaluar si este paciente presenta alguna arritmia cardíaca que genere un cuadro sincopal, ¿está bien? Tenemos que estudiarlo y analizarlo, o una enfermedad estructural cardíaca o cardiopulmonar del corazón, ¿está bien? Algo que anatómicamente haya una patología estructural que nos genere esto. O una enfermedad cerebrovascular que sea, que nos esté dando algún cuadro específico, ¿sí? Los que tenemos neuralmente mediados, tenemos lo vasovagal, este típico del bajón de todo lo vagal, está bien, de que el paciente disminuye la presión y el tono vascular, lo neurocardiogénico, ¿está? Por el otro lado, tenemos la hipersensibilidad del seno carotidio. ¿Se acuerdan que hablábamos que cuando nosotros estimulamos el seno carotidio hacemos que la frecuencia cardíaca baje? ¿Está bien? Entonces hay pacientes que tienen una hipersensibilidad del seno carotidio y esto hace que produzca cuadros sincopales, ¿está? Y síncope situacional depende de la postura, ¿sí? Con respecto a la hipotensión ortostática, es como una falla autonómica, ¿está bien? Puede ser primaria, puede ser secundaria, puede ser por post-ejercicio, ¿está bien? Post una actividad intensa o postprandial, ¿sí? Por el otro lado, puede ser que tengamos consumo de alguna droga, asimilada o no, y la depresión del volumen. Esto es lo que hablábamos hace un rato, ¿está bien? Si tenemos un paciente con un shock hipovolémico, obviamente que este volumen, este flujo, esta redistribución y perfusión del organismo no va a ser la adecuada y va a generar esta hipotensión ortostática que lo vamos a medir, ¿está bien? Y esto nos va a generar el déficit neurológico, ¿sí? A nosotros en fármacos que estamos viendo ahora cardio, sí, nos decían que los efectos adversos de casi todos los antihipertensivos son de hipotensión ortostática. Claro, tal cual. Que hay que estar más pendiente de... Tal cual. ¿Escucharon lo que dijo Leila? Ley. Nada con Leila. Yo les cambio los nombres a todos, ¿eh? Teníamos Leila el año pasado. Me quedó Leila.
Lady, ¿escucharon lo que dijo Lady? Sí, se escucha lo de los antihipertensivos. Claro. Por eso es que tenemos que tener muy, digamos, tenemos que hacer un control muy justito con la medicación y ir controlando al paciente, los que vinieron a hacer consultorio. Yo igual ya rotaron todos, ¿no? Por consultorio. Sí. Sí. Vieron de que tenemos esas planillitas que les hacemos tomar a los pacientes en diferentes horarios las presiones, porque tenemos que ir reajustando, porque muchas veces nos pasamos de medicación y el paciente capaz que hace hipotensión, ¿no? Y hipotensión ortostática, obviamente. ¿Sí? Bien. Bueno, las arritmias cardíacas, ¿tá? Si tenemos una disfunción sinusal, una alteración de la conducción AB, taquicardias paroxísticas, ventriculares o supraventriculares, canalopatías, síndrome QT largo o QT corto. ¿Está bien? Todo lo que sea alguna arritmia que nos genere que este paciente haga los cuadros sincopales, ¿sí? Entonces, como enfermedades estructurales, enfermedad valvular, ¿está bien? Las enfermedades valvulares, bueno, son muy frecuentes. Generalmente la que más da cuadros sincopales es la estenosis aórtica, ¿está bien? Que bueno, hay que estar atentos a esto, que es uno de los cuadros de estenosis, digamos, una de las cosas que preguntamos a ver si el paciente presentó cuadros sincopales. Una isquemia de miocardio, ¿está bien? O IAM. Una miocardiopatía obstructiva, un mixoma auricular, todas patologías estructurales bien del corazón, ¿sí? Una disección aórtica, ¿está bien? Un taponamiento cardíaco, obviamente, pericarditis constrictiva, un TEP o una hipertensión pulmonar. Bueno, todas estas características son las que nos pueden llegar a dar este cuadro, ¿sí? Otros, cerebrovasculares, metabólicos, psicógenos y neurológicos. ¿Está bien? La parte neurológica, que haya realmente algún foco en el paciente, está bien que haga un foco isquémico o hemorrágico. Metabólico, ya sabemos, cualquier situación metabólica que sea una situación grave, que pueda hacer que el paciente tenga una pérdida de conocimiento. Y psicógeno, hay que estar atentos a ver si el paciente, bueno, esto es solo una simulación del cuadro o si es un cuadro real, ¿sí? Como decimos siempre con SAN, tienen que primero, ante todo, descartar todo lo orgánico, todo lo metabólico, todo lo que sea enteramente patológico para rotular un paciente como que es simplemente psicógeno, ¿está bien? Después, obviamente, que podemos tener la ayuda y el complemento del Departamento de Salud Mental como para poder, si esto se sostiene en el tiempo, para poder complementar y trabajar juntos. Pero en un principio no catalogar a ningún paciente como una situación psicológica sin previo descartar todo lo orgánico o lo patológico, ¿sí? Bien. Bien. Bien, ¿qué tenemos como pronóstico? Tenemos pacientes de alto riesgo, pacientes de un riesgo intermedio y pacientes de bajo riesgo. Empecemos al revés para que les quede más claro. Los de bajo riesgo son pacientes de menores de 50 años, sin antecedentes de patologías, ven, tiene alguna enfermedad cardiovascular, pero sin síntomas consistentes con síncope y neurocardiogénicos, ¿está bien? No tiene esa sintomatología frecuente. Y al examen cardiovascular nosotros vemos que es un examen normal y un electro normal. ¿Está bien? Estos son los pacientes que tienen bajo riesgo. ¿Está? Vamos aumentando con respecto a los pacientes que sí tenemos de mayores de 50 años con antecedentes de enfermedades coronarias, de enfermedad de IAM, insuficiencia cardíaca, ¿está bien? Ya estos pacientes son pacientes con más edad, con más antecedentes. El primero es un paciente que eventualmente tuvo un episodio sincopal y que, bueno, que eventualmente uno lo estudia y está normal y bueno, y es para controlar, ¿está bien? Mientras que el intermedio ya tenemos una enfermedad coronaria obstructiva, aguda, tenemos una insuficiencia cardíaca, ¿está bien? Y en el electro podemos ver un bloqueo de rama, pero sin cambios agudos. No estamos diciendo que en este momento el paciente tiene una patología aguda, ¿está? Bien. Tenemos que sospechar de un síncope cardíaco, ¿está? Y este paciente no tiene estos síntomas consistentes con síntomas cardiogénicos, ¿está? Bien. Y en estos casos puede ser el portador de una miocardiopatía, ¿está bien? Y se le hace un marcapaso, ¿está bien? Se le pone cuando se le hace a estos pacientes no tienen eventual mala función del corazón, si se les hace un marcapaso o para ver y no hay una alteración en la función, ¿está? Y en el riesgo alto ya son pacientes que sí presentan dolor de pecho, compatibles con un síndrome coronario agudo, ¿está bien? Un fallo de bomba, estos pacientes que hacen los cuadros sincopares realmente porque el corazón no abastece como suficientemente para poder llegar a perfundir bien el cerebro, ¿está bien? Una enfermedad valvular, como les decía, moderada, severa, generalmente los cuadros de la estenosis aórtica severa son los que dan los cuadros sincopales, ¿está? Que los pacientes, generalmente la de la estenosis aórtica es de gente grande, que bueno, se va calcificando la válvula y llega un momento que el grado de calcificación es importante y puede llegar a generar estos cuadros sincopales, ¿está? Y acá sí tenemos un electro compatible con una isquemia, está bien, puede ser un bloqueo, diferentes causas que, bueno, no sé, una frecuencia cardíaca muy disminuida, entonces diferentes causas
que nos pueden llegar a dar este cuadro, ¿está? La fibrilación auricular es una de las patologías y de las arritmias más frecuentes que nos pueden dar varias cosas, porque acuérdense que la fibrilación auricular lo que hace es que el corazón no puede actuar como bomba, como corresponde, porque todo lo que es la bomba es masivo, son todas las fibras tienen que juntarse y hacer la contractibilidad juntas, ¿está bien? Entonces, al estar fibrilado, no logra hacer ese efecto, entonces, por un lado tenemos falla de bomba y no tenemos una buena perfusión, ¿está? Y la falla en el marcapaso o desfibrilador automático, ¿está? Bien. La diferencia, perdón, la diferencia con la hipotomía era que en la hipotomía se siente cuando se va a desmayar. Claro, lo que dice Lady. ¿Viste? La dije bien, no dije Lady, le decía Leila yo. Lady, no, para el año pasado teníamos una alumna Leila, por eso. Lady dice que, bueno, la sintomatología que nos va a diferenciar entre un cuadro sincopal y un cuadro de una lipotimia es los pródromos, ¿está bien? Que nosotros vamos a ver el paciente con una lipotimia que nos va a tener los pródromos de decir, me siento mal, estoy sudoroso, empieza a ver todo negro, y ahí es donde tiene la pérdida de conocimiento y el tono postural. Mientras que cuadro sincopal, el paciente está de una y plum, cayó, ¿está bien? Es como que no le da tiempo a nada, ¿no? Es automáticamente, ¿sí? Bien. Bueno, la mortalidad obviamente va a depender, va a aumentar con el riesgo, no importa que sepan obviamente los porcentajes, pero sí ven que la tasa de mortalidad de un paciente de bajo riesgo es bastante bajo, ¿sí? Y va aumentando a medida de las patologías que encontremos, ¿está? Bien. Este dibujito es hermoso. Bueno, la enfermedad estructural cardíaca es la más importante predictor de la mortalidad. Alto riesgo, ¿está bien? Ese perrito está corriendo un alto riesgo de que esa sillita se rompa y caiga. Y bueno, es el riesgo potencial. No está pasando, pero puede pasar. Bien, bien. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico? ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer? Toda una investigación inicial, ¿está bien? Donde vamos a determinar si se trata de un síncope o no. Algo de lo que dijo Lady. Sí. A ver, si el paciente, todos los antecedentes de cómo fue la enfermedad actual. Acuérdense siempre que es sumamente importante en la historia clínica y para poder llegar a un diagnóstico, hacer todos los antecedentes de la enfermedad actual. ¿Cómo fue que pasó? El motivo, qué estaba haciendo el paciente, ahora lo vamos a ir viendo, ¿está? Entonces, en principio tenemos que destacar si fue un cuadro sincopal o no, ¿está bien? Bien, para cómo lo vamos a estudiar. Bien. Circunstancias previas al evento, era lo que hablábamos. La posición del paciente, si el paciente estaba parado, si hacía mucho tiempo que estaba parado, si estaba haciendo alguna actividad, ¿está bien? Factores predisponentes, si había una situación de estrés, alguna situación de un calor muy intenso, un frío muy intenso, algo que lo haya precipitado, que el paciente o que haya tomado alguna droga, que haya tomado, digamos, todos los efectos y factores hay que preguntarlos para ver si nos están detonando este cuadro, ¿está bien? Bien, circunstancias en el comienzo del evento. Si tuvo náuseas, si tuvo dolor, si tuvo palpitaciones, si tuvo mareo, ¿está bien? Todos los cuadros, todo el cuadro, el comienzo del paciente, esto como decía Lady, el paciente generalmente en una lipotimia dice que siente todo negro, que siente mal el estómago, que tiene ganas de vomitar o lo que fuera, ¿está bien? Todos estos pródromos es importante, ¿está bien? Previo al evento o al comienzo del evento, ¿está bien? Otros durante el evento, ¿está bien? El modo de caída del paciente, si el paciente tuvo alguna estabilidad o no, el color de la piel, si estaba sudoroso, pálido, ¿está bien? Todas esas cosas que nosotros podemos ver durante cómo está el episodio, el tipo de respiración del paciente, si es un tipo normal, si es una hiperventilación, si una de Jane Stock, una de Maul, digamos, el tipo de respiración también nos va a estar hablando del cuadro del paciente, si tiene alguna alteración en la función respiratoria, ¿está bien? En la mecánica respiratoria del paciente. Movimientos involuntarios, es muy importante preguntarlos, ¿está bien? Para ver si este paciente tenemos frente a una convulsión tónico-clónica. Acuérdense que lo tónico-clónico es lo que hace el paciente, esto de el movimiento de los miembros superiores e inferiores, ¿está bien? Entonces este movimiento tónico-clónico es importante que lo veamos y que lo controlemos, ¿sí? Y circunstancias al fin del evento que tenemos que preguntar y ver, porque muchas veces, a ver, yo les estoy diciendo que lo vean, pero muchas veces el paciente viene post este cuadro, post sincopal, no viene en el momento, no sé, viene capaz que ya incluso recuperado de la situación. Entonces estas cosas a veces hay que preguntarlas al que estuvo al lado, al familiar, al vecino, al colectivero, porque esto generalmente pasa en el colectivo y viene el colectivo con todo, con el colectivo intenso, con todos los pasajeros, ¿está bien? Entonces uno tiene que preguntar este tipo de cosas, ¿sí? Bien. Y situaciones que vamos a ver al fin del evento, las náuseas, los vómitos, la sudoración, el estado confusional del paciente. Generalmente los pacientes están en un estado confusional, que no logran entender bien, digamos, están como aturdidos, cuando nosotros preguntamos no entienden.
si tiene algún dolor muscular, si tiene algún dolor de pecho, está bien, alguna precordialgia, palpitaciones, si tiene una frecuencia cardíaca elevada. Y la relajación de esfínteres. Es sumamente importante que preguntemos la relajación de esfínteres. ¿Está? A ver, si nosotros nos viene el paciente en un estado de inconsciencia, observar directamente si se hizo en la ropa interior, si hizo pis o si tiene materia fecal, ¿está bien? Es importante. Y si el paciente lo traen los familiares y y vemos de que no está mojado o no está sucio, tenemos que preguntarlo, porque pasa a veces que los familiares, si el paciente tuvo pérdida de relajación de esfínteres, les da cosa llevar al familiar todo sucio o orinado, entonces lo cambian. Entonces nosotros con la sola observación no nos vamos a dar cuenta. Entonces ahí tenemos que preguntarle a los familiares si hubo relajación de esfínteres. Si el paciente se hizo pis o caca en el momento, está bien, como para rescatar, porque eso es un dato sumamente importante para poder saber que esto fue una confusión. Los movimientos involuntarios muchas veces lo mismo, lo vamos a tener que preguntar a los familiares, ¿está bien? Porque son cosas que nosotros en ese momento probablemente no lo veamos, ¿sí? Y todo lo que vamos a preguntar es, para hacer el árbol de todo esto, es los antecedentes familiares, ¿está bien? La historia familiar, la historia del paciente neurológico, desórdenes metabólicos, si este paciente tiene una cetosis, digamos, si es diabético, si tiene alguna patología, la cual tenemos que controlar, ¿está bien? Si toma medicación, es muy importante que nosotros preguntemos qué medicación toma, por ejemplo, con lo de la diabetes, si se aplica insulina, para ver si este paciente hizo una hipoglucemia, para ver si este paciente está con una cetosis diabética, digamos, todo el cuadro de ver todo lo metabólico para ver si este paciente sí es un insuficiente renal, también para ver si este paciente está frente a un desorden metabólico. Y por el otro lado, la medicación es importante que la rescatemos para ver si tiene alguna enfermedad cardíaca, ¿bien? Ver si el paciente tiene una presión alta, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. A través de la medicación, también a nosotros nos va a ayudar a saber qué tipo de patología tiene. Porque si nosotros vemos que el paciente solo tiene antihipertensivo, bueno, presumimos que es, por ejemplo, si alguien lo trae de la calle, ¿está bien? Que se desmayó, o lo trae el policía, o lo trae una ambulancia que lo vio caído, que alguien llamó, o lo traen, muchas veces pasan estos cuadros sincopales en los bancos, ahora no tanto, ¿no? Pero en su momento cuando los pacientes, la gente grande iba a cobrar, está bien, los jubilados, que estaban mucho tiempo parados, con el calor y demás, y hacían como cuadros sincopales. Bueno, la medicación muchas veces no sabemos, pero vemos de que tienen la medicación y sabemos la medicación que tienen, y si nosotros vemos que este paciente tiene beta bloqueantes, un diurético, un antihipertensivo, está anticoagulado y demás, digamos, vamos viendo y nos vamos dando cuenta qué patología tiene, ¿está bien? Digamos, por la medicación en sí. Y ahí poder rescatar todos los antecedentes previos de este paciente, ¿sí? Estoy yendo muy rápido, chiquis. No, bien. Muy bien. Bien. ¿Qué vamos a hacer? En el examen físico, una vez que vemos el paciente, hacemos todos los interrogatorios, vemos todo, le preguntamos si el paciente está en condiciones de hablar, obviamente el paciente, y si el paciente no está en condiciones de hablar porque está con un proceso confusional, le preguntamos a quien nos pueda responder que haya vivenciado la situación y obviamente que si hay algún familiar que nos diga cómo, digamos, los antecedentes de este paciente, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ante todo, el control de la PA. Está bien en decúbito dorsal y de pie, o acostado y sentado, pero siempre tenemos que ver si tenemos esta diferencia ortostática. Luego de 3 minutos, si nosotros vemos que después esta hipotensión sostenida sigue, la seguimos midiendo para ver si logra haber un cambio, ¿está bien? Vamos a ocultar todo lo que es las válvulas, ¿está bien? Y ver si tienen soplos. Ayer las chicas AUS escucharon un soplo eyectivo. Bueno, tenemos que ver si este paciente auscultatoriamente le escuchamos un soplo, entonces, bueno, sí, más que nada lo que les decía de eyección, que pensamos en una estenosis, ahí podemos pensar de que puede ser por un hipoflujo por una válvula, ¿está bien? Y hacer un electrocardiograma, donde vamos a ver si tiene bloqueo, qué tipo de bloqueo AB de segundo grado, ¿está bien? Si tiene una bradicardia sinusal, si este paciente tiene una frecuencia cardíaca menor a 40, buenísimo, Vic, gracias. Si tiene pausas, ¿está bien? Si tiene el síndrome de preexcitación, ¿está? Signos de isquemia aguda, si tiene un QT de más de 450, ondas Q, algún ataque a arritmia, algún mal funcionamiento del marcapasos, ¿está bien? Todas estas cosas nosotros vamos a observarlas en el electro, ¿sí? Bien, el electronormal es predictor independiente del síncope cardíaco o mortalidad elevada, ¿está bien? Si nosotros vemos que ya este paciente tiene alguna patología, tenemos que tener en cuenta que puede ser un riesgo aumentado a un síncope cardíaco o a la mortalidad que venga por esto, ¿está bien? Porque haya alguna arritmia que pueda llegar a ser mortal, ¿sí? Bien, entonces en este algoritmo que vamos a ver acá, tenemos al síncope, la historia clínica, que es lo que nosotros decíamos, el examen físico, que todo en el examen físico vamos a ver la coloración del paciente, el estado de si está deshidratado o no, si está pálido o no, todas las características que nosotros podemos pensar, la TEA en decúbito y de pie,
y el electro. Eso, en principio, como el primer escalón, como para poder instaurar el paciente, ¿sí? Si ya nosotros tenemos un diagnóstico de certeza, por ejemplo, el paciente que se tuvo una hemorragia digestiva y es un cuadro sincopal por una hipovolemia y porque disminuyó el flujo, la perfusión y tuvo disminución de redistribución cerebral, bueno, se hará el tratamiento de la causa secundaria que produce eso, si ya encontramos el diagnóstico. Si seguimos con sospecha de diagnóstico, ¿qué hacemos? Pensamos que puede ser probablemente cardíaco, ¿está bien? Por eso siempre a un cuadro sincopal hay que descartar todo lo que nos pueda llegar a dar un cuadro secundario, todo lo secundario que nos pueda llegar a dar este cuadro, pero no nos podemos olvidar de un electro, ¿está bien? Si vamos a ver un paciente con un cuadro sincopal, sí o sí tenemos que tener un electro, ¿está? Bien, si nosotros en este electro vemos, como dijimos recién, alguna patología que nos genere la duda de que sea el que nos dio el cuadro, ¿qué vamos a hacer? Un ecocardiograma, un test de estrés, un Holter, un Loop Records y un estudio electrofisiológico. Ahora lo vamos a ir viendo, pero todo esto va a ser lo que nosotros vamos a pedir para que ver si este paciente, su cuadro sincopal corresponde a algo cardíaco, ¿está bien? Si algo de esto nos da positivo, obviamente que vamos a ir a tratar la causa, ¿sí? Bien. El ecocardiograma, ¿qué vamos a ver? Es bajo en ausencia, claro, no tiene rédito, si lo vemos todo normal, no vamos a tener bajo rédito con respecto al diagnóstico, ¿está bien? ¿Y qué tenemos que evaluar? La fracción de eyección, ¿está bien?, de este corazón, si tiene una miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, si tiene una miocardiopatía hipertrófica, ¿está bien? Acuérdense que la hipertrófica es que aumentan digamos, se hipertrofia el corazón y esto genera de que haya una disminución en la perfusión, en la eyección, ¿está bien? Cardiopatías congénitas que puede tener el paciente, alguna obstrucción en el tracto de la salida, las valvulopatías, que esto es fundamental que lo veamos, ¿está bien? Es frecuente, tumores cardíacos que no es tan frecuente, pero bueno, lo tenemos que ver, alguna disección aórtica que nos esté dando este cuadro, o una miocardiopatía isquémica que, bueno, este paciente haya tenido un infarto y tenga una necrosis en alguna parte del corazón, ¿sí? Entonces, indicación clase 1, solo en pacientes con síncope y sospecha de cardiopatía para estratificar el riesgo evaluado y evaluar el riesgo ¿está bien? Es decir, el ecocardiograma es sumamente importante que lo veamos, ¿está bien? Posterior al electro tenemos que hacer un eco para ver todo lo que dijimos. Las válvulas, la fracción de eyección sobre todo, las válvulas, para ver si hay algo estructural, anatómico que esté funcionando mal, ¿sí? Bien. Desde el ejercicio. Vamos a hacerlo los resultados es el síncope durante el ejercicio, ¿está bien? Es hacer al paciente que haga la actividad física y ver si este paciente genera un cuadro sincopal, ¿sí? Post ejercicio inmediato y para ver si las taquicardias generadas durante el esfuerzo, esto puede llegar con el consumo de las catecolaminas, con el esfuerzo de las catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca y esto genera alguna situación de estrés, ¿está? Si tiene algún bloqueo AB, si tiene de segundo grado, de tercer grado, frente al ejercicio, nosotros vamos a ver si este paciente va a generar un cuadro sincopal. Igual me parece, ¿sabes, San, que está la calefacción, ¿viste? Ayer estaba, menos mal que la apagaste. Porque es automática, cuando baja la temperatura se prende. Y vieron que el ruido de la cosa es como que... Bien, el test del ejercicio es diagnóstico cuando se presentan alteraciones eléctricas y hemodinámicas y se produce el síncope durante e inmediatamente del ejercicio, ¿está bien? Lo podemos adjudicar que es por este esfuerzo y esta elevación de catecolaminas y demás, ¿sí? Bien. Bueno, por el otro lado, si en ese momento nosotros hacemos un electro y el paciente tiene un electro normal, lo vamos a hacer un monitoreo, ¿está bien? Electrocardiográfico, donde vamos a ver si este paciente presenta en algún otro momento alguna arritmia, ¿está bien? Puede ser intrahospitalario o puede ser que lo hacemos en forma externa y al paciente le ponemos el Holter en 24 o 48 horas. Generalmente, bueno, esto se le hace ya a pacientes que tienen alteraciones, cuadros sincopales muy frecuentes, ¿está bien? O que tengan hallazgos clínicos o electrocardiográficos subjetivos de síncope por una arritmia. Entonces, a estos pacientes que pensamos que tienen alguna arritmia, que la arritmia lo ha llevado a esto, le pedimos el Holter, ¿sí? Bien. Bueno, y vamos a ver las patologías que podemos llegar a encontrar que nos pueden dar este cuadro, ¿sí? Bien. Registradores de eventos externos indicados en pacientes con indicios de síncope arrítmico, ¿está bien? En intervalos en menos de 4 semanas, e implantables en pacientes con síncope con sospecha de origen arrítmico para el síncope de origen desconocido, ¿está bien? Esto digamos, los implantables son los que se van a implantar en el paciente y ver si hace descargas en algún momento, ¿está bien? Y se le hace todo un estudio electrofisiológico al paciente para ver qué es lo que, digamos, la alteración, dónde va a estar, si va a estar en el nodo, si va a estar en el haz, dónde tenemos la alteración en el circuito, ¿sí? Bien. El estudio electrofisiológico, evaluar la recuperación del nódulo celusal, evaluar la conducción de AB hasta la región supra e infraisiana, evaluar la conductibilidad de las taquiarritmias, si conduce o no conduce, ¿está bien?
lo que vamos a ver, el electrofisiólogo, siempre que vemos estos cuadros, también hacemos la evaluación dentro de cardiología, están los especialistas en electrofisiológicos, en electrofisiología, que va a ver si hay algunos anómalos, si es un Wolff-Parkinson, si hay algo que dispara en algún momento y que le genera un cuadro sincopal al paciente, ¿sí? Indicaciones, en un paciente clase 1 que tiene un síncope cuya evaluación inicial sugiere una causa rítmica, ¿está bien? Era lo que nosotros decíamos, estos pacientes que tienen o un electro anormal, o una enfermedad estructural, o un síncope asociado a palpitaciones, que generalmente cuando el paciente hace el síncope presenta un cuadro de palpitaciones, o antecedentes familiares de muerte súbita, ¿está bien? Esto es sumamente importante que lo preguntemos porque da más predisposición y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? La clase 2, evaluar la naturaleza de la arritmia identificada como causa de síncope y paciente en lo que la inducción de una arritmia permite la selección de la terapia. Es decir, tenemos que ver qué tipo de arritmia tiene el paciente para ver qué tipo de tratamiento le vamos a instalar, si es un beta bloqueante, si, como hablábamos recién, si es un Wolff-Parkinson-White, muchas veces al principio se inicia con un beta bloqueante, si este paciente tiene reiteradas situaciones de sensación de palpitaciones, disnea y demás, cuadros sincopales. En estos pacientes, si vemos que con el tratamiento médico no se puede, se va a hacer una ablación del AS, ¿está bien? Del AS anómalo. Así que bueno, obviamente que nosotros es sumamente importante que podamos determinar bien el cuadro, ¿sí? El tipo de arritmia. Bien. Rédito diagnóstico, vamos a ver si tenemos una bradicardia sinusial, con el tiempo de recuperación del nódulo sinusal si es mayor a 2000, si está como atrasado esto, o el corregido mayor a 1000, ¿está bien? Si tiene un bloqueo bifascicular, con una hipertrofia ventricular, un bloqueo. El tiempo de la recuperación, y todo es por los estudios electrofisiológicos, para ver el tiempo de la recuperación del nódulo sinusal, para volver a disparar, ¿entendés? Si está aumentado o no. ¿Está? Bien. Ver si nosotros tenemos dentro de esto una inducción de una taquicardia ventricular monórfica sostenida, ¿está bien? Dentro de todos estos estudios vemos si hay alguna de estas situaciones producidas, si se producen, ¿está bien? Y sí, puede haber una inducción de una arritmia supraventricular que reproduce el síntoma, o una taquicardia ventricular, digamos, todo lo que nosotros vamos a captar como para poder registrarlo y decir, bueno, estamos frente a esto, tenemos que tratarlo, ¿sí? Como cardiológico es todo lo que pedimos. Y si nosotros pensamos, bueno, una vez que descartamos todo lo cardíaco, que es como que es bastante extenso y bastante, digamos, a veces es más complicado de lo que pensamos, poder estudiar así a todo el paciente con todo, podemos ver si es un cuadro mediado neuronalmente, si es alguna causa neuronal, ¿está bien? Y hacerle un tilt test, ¿está bien? Que el tilt test es que va a ir haciendo que el paciente, como en una camilla que rota, para ver si el paciente tiene la hipotensión ortostática y con esa hipotensión poder generar un cuadro sincopal. Le dan como un vaso dilatador, ¿cierto? Le dan Sí, sí, y lo hacen mover en la camilla, tal cual. O el masaje del seno carotidio, ¿está bien? Bien. Esta es como la otra vía de lo que nosotros tenemos que estudiar, ¿sí? El masaje del seno carotidio generalmente se da en mayores de 40 años, con síntomas sugestivos de la hipersensibilidad del seno carotidio. Muchas veces las camisas vieron muy apretadas y eso en algunos pacientes, esa hipersensibilidad les genera los cuadros de sensibilidad, hipersensibilidad y cuadros sincopales, ¿sí? O el masaje por 10 segundos. Por eso siempre le decimos que cuando nosotros tenemos con un paciente con una frecuencia cardíaca elevada, hacemos el masaje del seno carotidio para poder bajar la presión del paciente manualmente, pero tenemos que hacerlo siempre de un lado y después de otro, no mucho, porque si no podemos bajar demasiado y producir una asistolia del paciente, ¿sí? Bien. Bien, y ver las respuestas que va a tener, si van a ser carga inhibitoria, vasodepresiva o mixta, ¿está bien? Bien, la reproducción del síncope, esa pequeña asistolia que puede llegar a ver, y o caída de la TA más del 50%, ¿está bien? Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado, porque bueno, tener que tener, ¿todo bien? Estar atentos porque esto puede llegar a producir un cuadro agudo y importante, ¿sí? Bien, y el tilt test, que era lo que decíamos, que lo vamos a pedir también como diagnóstico en un cuadro sincopal, ¿está bien? Es más específico para las patologías neurocardiogénicas y nos va a dar la caída, una función tipo 1 mixta, que va a dar la caída de la frecuencia cardíaca en el momento del síncope, no menos de 40 o por más de 10 segundos, y también cae la presión arterial, que era lo que nosotros deseamos en el estudio, ¿está bien? Tipo 2A, cardioinhibitorio sin asistolia. Bien, el 2A, cardioinhibitorio pero sin asistolia, está bien el cuadro cuando hacemos el tilt test, que el paciente presenta el cuadro sincopal, que cae la frecuencia cardíaca, ¿está? A menos de 40, más de 10 segundos, pero sin asistolia, y también cae la TA, ¿está bien? En el 2B, con asistolia, hay una asistolia de 2 o 3 segundos,
y cae obviamente la TA y la frecuencia cardíaca, y el vasopresor cae la TA sin caída concomitante de la frecuencia cardíaca a un 10% del basal, ¿está bien? Ese es vasodepresor, ¿sí? Estas son las características para ver el paciente qué cuadro de sincopal hace, ¿sí? Bien, paciente con síncope sin enfermedad cardíaca estructural, bueno, el diagnóstico de que es positivo, paciente con síncope sin una estructura que digamos, bueno, este paciente tiene una valvulopatía o tiene algo que nosotros decimos, bueno, es producto a esta patología, ¿está bien? Paciente con enfermedad estructural deben descartarse las causas cardíacas primero antes de considerar el TIL test, obviamente, ¿está? El TIL test lo hacemos como segunda vía de cuando vemos de que el otro ya está todo normal, ¿sí? ¿Van bien, chiquis, hasta ahí? Sí, sí. Y cuando sospechamos que neurológicamente, una vez descartado lo cardíaco, y por el otro lado, cuando tenemos un síncope inexplicado, más de un episodio, vamos a hacer el TIL test. Y si es un único episodio, lo que decíamos, generalmente no hacemos muchas más evaluaciones. Puede de que el paciente haya tenido, si bien igual, más allá de que en los protocolos esté esto, uno hace como un estudio, digamos, el electro y todo eso lo hace en un momento agudo y descarta, pero capaz que no se va a un electrofisiólogo, ¿está bien? Lo que no sigue evaluando, ¿sí? Y el tratamiento es, cuando lo trato, ¿está bien? Si el síncope es muy frecuente y esto altera la calidad de vida del paciente, si el paciente generalmente hace cuadros sincopales en manera cotidiana, donde modifica la estructura de su vida, si el paciente tiene síncopes recurrentes y sin prodromos, ¿está bien? Porque esto puede generar que el paciente, si tiene prodromos, le genera como una protección de que el paciente se está sintiendo mal y va y se sienta, se acuesta, dice, me estoy sintiendo mal, ¿está? Tiene como una defensa de poder llegar a cuidarse de algún aspecto, de no caerse, romperse la cabeza, ¿sí? Así que, pero bueno, si ese paciente no tiene prodromos, cae y es como muy peligroso. Y bueno, y si este paciente tiene un síncope durante la actividad física o tiene alguna actividad que sea de riesgo, está bien que esté en la altura, que trabaje en algo que, bueno, pueda generar un maneje o lo que fuera, que, bueno, le pueda generar un riesgo superior, ¿sí? ¿Cómo vamos a educar al paciente? ¿Cómo vamos a tratarlo? Educación, es ponerlo bajo riesgo. Si el paciente hace los cuadros sincopales por estar parado mucho tiempo, decirle de que, bueno, él tiene que tener la manera de sentarse. Si no tiene, muchas veces la gente grande, yo tuve muchos pacientes que trabajaban grandes, que hacían cuadros sincopales. A veces vieron, antes que hacían las colas en los bancos, claro, que se lleven la sillita, como para que se sienten y que, bueno, no logren caerse, por lo menos. Evitar todos los disparadores, está bien, buscar de que el paciente no tenga ni situaciones extremas de mucho frío, mucho calor, deshidratación, de que puedan mantener bien la expansión del volumen, los suplementos salinos, digamos, de que tenga una presión adecuada, está bien, maniobras isométricas y todo lo que es la educación del paciente como para mejorar o para poder evitar que estos cuadros aparezcan, ¿sí? Bueno, listo. Bueno, chiquis, les mando un beso enorme, cuídense y bueno, mañana nos vemos si Dios quiere. Gracias. Gracias, hasta mañana, gracias.